Entropía, energía libre de Gibbs y espontaneidad, guía de ejercitación. Comenzamos con las fórmulas básicas que utilizarán para realizar los problemas. La energía libre de Gibbs está relacionada con la espontaneidad. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, sabemos que la energía puede cambiar de una forma u otra, pero no se crea ni se destruye. Incorporamos en este punto la segunda ley de la termodinámica, que señala que los procesos espontáneos ocurren con un aumento de entropía del universo. Los procesos exotérmicos en general son espontáneos y los endotérmicos podemos decir que no lo son. Bueno, no necesariamente. Un ejemplo de esto es la fusión del hielo. La conocemos, sabemos que es espontánea a temperatura ambiente y sin embargo es un proceso endotérmico. La variación de entropía positiva favorece la espontaneidad, pero no la determina. Entonces, ¿qué función termodinámica nos puede indicar si un proceso será o no espontáneo, teniendo en cuenta los valores de entalpía y de entropía? Esa función es una función extensiva y se conoce con el nombre de energía libre de Gibbs, delta G. La energía libre de Gibbs, el delta G, será negativo para un proceso espontáneo, positivo para un proceso no espontáneo y será igual a cero cuando el proceso esté en equilibrio. Se calcula como la variación de entalpía menos la temperatura multiplicada por la variación de entropía. Entonces la espontaneidad depende de los valores de delta H y de delta S. Veamos de qué manera los podemos relacionar. Si el proceso es exotérmico, es decir, el delta H es negativo y la variación de entropía es positiva, el proceso siempre va a tener un delta G menor que cero, es decir, siempre va a ser espontáneo. Si el proceso es endotérmico y ocurre con un aumento de entropía, o si es exotérmico y ocurre con una disminución de entropía, que sea espontáneo o no, dependerá de la variación de temperatura. Mientras que si el proceso es endotérmico y además ocurre con una disminución de la entropía, el delta G siempre va a ser mayor que cero, es decir, siempre será no espontáneo. La energía libre de Gibbs no solo es una medida de la espontaneidad del proceso, sino también es una medida de la capacidad de un sistema para realizar trabajo útil. Ese trabajo útil puede ser expensado de una reacción química o de una reacción electroquímica para nuestro caso. Si se trata de una reacción donde tenemos valores termoquímicos y termodinámicos, lo podemos calcular como delta H menos T delta S, como hemos visto. Podemos calcular el delta G estándar a partir de valores de tabla, como la sumatoria de los delta G de los productos menos la sumatoria de los delta G de los reactivos. Y también lo podemos calcular si tenemos valores de concentración, como delta G0 más RT logaritmo natural de Q. Mientras que para una reacción electroquímica, el trabajo útil se puede calcular en función de la variación de potencial electroquímico que tenga la reacción. Esto es menos el número de moles de electrones intercambiados por la constante de Faraday por la variación del potencial. El ejercicio 1 es un ejercicio de la guía de ejercitación y lo que se propone es que se combine nitrógeno con oxígeno para formar monóxido de nitrógeno. Para calcular los delta H y delta S utilizando los valores de la tabla que se presentan en internet, bueno, lo primero que hacemos es buscar los valores. Tal como ustedes ya saben, los delta H de formación estándar para nitrógeno y oxígeno van a ser 0 y el del monóxido será 90,4 kJ cada mol. Es una reacción endotérmica, lo cual en principio no favorece la espontaneidad del proceso. Vamos a calcular variación de entropía. Sacamos de tabla los valores que están acá a la derecha, los reemplazamos, hay que multiplicarlos por los coeficientes estequiométricos y obtenemos una variación de entropía de 12,35. La variación de entropía es positiva, esto estaría favoreciendo la espontaneidad del proceso. En definitiva, el proceso será espontáneo o no lo será. Para eso vamos a calcular el valor del delta G como delta H menos T delta S. El delta H en Joule por mol es 90.400, le restamos la temperatura por la variación de entropía y nos queda 86.719,7 Joule cada mol positivo, por lo tanto el proceso no es espontáneo.
Para este caso, dado que la entropía es positiva y la entalpía también lo es posible que exista una temperatura a partir de la cual el proceso pueda ser espontáneo. Lo que vamos a hacer es decir que el delta G va a ser menor que cero para un determinado valor de temperatura. Despejamos este valor de temperatura y obtenemos que la temperatura deberá ser mayor a 7319,8 Kelvin. Es una temperatura alta, seguramente difícil de alcanzar en el laboratorio o en un proceso industrial, pero es una temperatura posible de obtener. Calcular la constante de equilibrio Kc a partir del valor de delta G es el próximo ejercicio. En este caso la reacción es la descomposición de agua en sus elementos. Y lo que sabemos es que el delta G es igual al delta G0 más RT logaritmo natural del cociente de reacción. Si el proceso está en equilibrio, el cociente de reacción se hace igual a la constante de equilibrio, K sub C, y el delta G es igual a 0. Y también va a ser igual a delta G0 más RT logaritmo natural de K. Entonces, despejando, obtenemos que delta G0 es igual a menos RT logaritmo natural de K. El delta G0 lo obtenemos con los valores de tabla. Nos da 474,4 kilojoules. Y esto va a ser igual a RT logaritmo natural de K sub C. R, el valor de la constante en joules es 8,314, por la temperatura que es 298 Kelvin, por el logaritmo natural de K sub C. El logaritmo natural de K sub C es menos 191,5. Si obtenemos la inversa del logaritmo, esto nos da un valor de 7 por 10 a la menos 84. ¿Qué nos está diciendo este valor de constante? Es sumamente pequeño. Recuerdan ustedes que la constante de equilibrio es el producto de las concentraciones de los productos en el equilibrio dividida el producto de las concentraciones de los reactivos en el equilibrio. Esto nos está indicando que la concentración de los reactivos es muchísimo más grande que la concentración de los productos cuando se alcanza el equilibrio. Y tiene bastante sentido porque el agua no se descompone fácilmente en sus elementos. Este equilibrio estaría muy desplazado hacia la izquierda. Entonces podemos además decir y relacionar con el valor del delta G0, diciendo que un valor grande positivo del delta G0 indica que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. Por último, vamos a calcular la variación de energía libre a través de una reacción electroquímica utilizando el potencial electroquímico. La pila en cuestión tiene una semicelda de aluminio sumergida en una solución de aluminio más 3 y en la otra semicelda tenemos una solución de hierro más 2 en contacto con un electrodo de hierro metálico. Los datos para los potenciales: el potencial de reducción del aluminio es menos 1,67 y el potencial de reducción del hierro es menos 0,44. El delta G0 de las ecuaciones tenemos que es menos n por F por delta de 0. Así que tenemos que calcular tanto el número de electrones intercambiados como el valor de la diferencia de potencial estándar. Para eso vamos a tener que plantear la ecuación global y eso lo obtenemos a partir de las semireacciones. Entonces, dado los potenciales que tenemos, el aluminio se va a oxidar, el hierro se va a reducir y la cantidad de electrones intercambiados es igual a 6. El delta de 0 es E de cátodo menos E de ánodo, esto es menos 0,44 menos 1,67, me da un potencial de 1,23 positivo. Y el delta G, por tanto, va a ser menos 6 moles de electrones por 96.498 colombios cada mol de electrones por 1,23 volt. Moles con moles se van a simplificar y esto me está quedando volt por coulomb, que son las unidades del trabajo eléctrico, ¿sí? Coulomb por volt da joule. Hacemos una pequeña variación, cambiamos las condiciones, cambiamos las concentraciones de los iones. Ahora la celda no está en condiciones estándar, entonces en vez de tener K sub C acá tenemos Q. De la ecuación global tenemos los coeficientes estequiométricos y planteamos el valor de Q que nos da 0,1.
El delta G0 ya lo teníamos, el delta G nos da menos 881.655,72 joules. Relacionemos un poco de lo que sabíamos antes. Nosotros sabíamos que el delta E por Nernst era igual al delta E0 menos RT sobre NF logaritmo natural de Q. Si lo reemplazamos en la primera, tenemos que el delta E es menos el delta G es menos N por F multiplicado por la ecuación anterior. Si distribuimos, nos queda menos N por F por el delta E0 más RT logaritmo natural de Q. Acá se simplificaron el producto del número de moles por la constante de Faraday con lo que estábamos multiplicando adelante. Esto menos N por F por el delta E0 es delta G0 más RT logaritmo. Bien, y con esto tendrían como para realizar prácticamente todos los ejercicios de la guía de energía libre de Gibbs y entropía.